Para llevarla a formatear a FAT32 necesitaremos una herramienta externa que nos permita realizar dicha función. Existen muchas, tales como EASUS Partition Master y Minitool Partition Wizard. Esta última es la que utilizaremos en el día de hoy. Ya la tenemos en el escritorio y como siempre el enlace de descarga estará en la descripción del video. Extraemos y nos dejará una carpeta, la cual abrimos y nos encontraremos dos elementos, el instalador y una carpeta de crack. Ejecutamos el instalador como administrador, damos siguiente, aceptamos la licencia y continuamos instalando como siempre hacemos. Al finalizar, nos dirigiremos a la carpeta de crack, a un bloc de notas que dice key. Lo abrimos y copiamos el número de serie. Damos finalizar y el programa se inicia pidiéndonos el número de serie. Lo pegamos y damos en el botón que dice register y listo. Ya con el programa registrado, identificamos la memoria USB. Damos clic derecho sobre la memoria y nos fijamos sobre la opción que dice Format. En este caso, vemos que la opción se encuentra deshabilitada. Entonces lo que haremos será eliminar el volumen y volverlo a crear. Para eso damos en la opción que dice Delete y el volumen será borrado. Ahora para crearlo, damos nuevamente clic derecho y damos Create. En el nombre podemos poner lo que sea. Lo importante es que en File System pongamos FAT32. Cuando terminemos de hacer todo, damos OK. Ya solo resta dar el botón donde dice Apply para que se ejecuten los cambios. Nos saldrá un cartel y decimos que sí. Y esperamos un momento. Y listo, nos dice que todo ha finalizado exitosamente. Vamos a comprobarlo y nos vamos al explorador. Y aparece la USB. Y si vamos a sus propiedades, podemos apreciar que ya se encuentra en FAT32. Es importante recalcar que si volvemos a formatear el dispositivo en Windows, solo reconocerá exFAT y NTFS. Y para llevarla nuevamente a FAT32, tendremos que repetir el proceso nuevamente. Lo recomendable es borrar los archivos que estén dentro de la memoria, sin llegar a formatear, para mantener la memoria en FAT32. Espero que este video te haya gustado y servido. Si es así, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal, me ayuda mucho a seguir trayendo contenido nuevo para todos ustedes. Compártelo en todas tus redes sociales. Mi nombre es Daimel, te agradezco que hayas visto el video y ahora te dejo estos otros que no te puedes perder.